Bueno, listo. Bueno, así como en la tele vamos de nuevo, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar comienzo formal a esta clase, llamémosle inaugural del año, del tercer año, pero es una clase operativa y específica sobre este primer esquicio que intentamos plantear que, como les decía fuera de la charla, tiene que ver con esta relación fantástica que hay en la arquitectura, en la disciplina, entre los espacios específicos para las actividades y los espacios inespecíficos o de soporte para los espacios específicos. Pero para acercarnos y para poder operar y explorar sobre esto, este juego tiene como ciertas reglas que hay que cumplir a rajatabla. Y una de las reglas que tenemos que cumplir a rajatabla es claramente. Perdón, hay alguien que está. Nos tenemos que convencer plenamente que esto no es un proyecto, sino que es una exploración espacial, ¿no? Que es como una especie de disección del proceso del proyecto y sacar una parte para investigarla propiamente. Por eso, a mí siempre me gusta jugar con estas cuestiones de traer a colación algunas cuestiones externas a la disciplina, como puede llegar a ser el cine, ¿no? El cine tiene como este objetivo de manipular la sensación del espectador, del que está mirando, ya que no lo puede adentrar en sus propios espacios. Se genera toda una especie de cámara con el cine a oscuras y la pantalla para tratar de abstraernos y aislarnos del contexto donde nos estamos mirando. Pero además tiene la posibilidad del cine de manipular artificialmente el espacio, ¿no? Esta es una película que les recomiendo a todos, que se llama Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles, de 1941, donde el protagonista, Kane, no es una alegoría al kirchnerismo, está acá que ven ahí, no es una alegoría política, pero el protagonista de la película es un magnate de los medios de ese momento, que son los diarios, los periódicos, y que maneja la información y tiene un poder inmenso, ¿no? Y este poder inmenso se manifiesta a lo largo de toda la película en muchas cuestiones particulares, como ser la casa de Kane, ¿no? Fíjense, esta es la sala de estar de Kane. No sé si ven alguna particularidad en esta sala de estar. Si alguien puede abrir el micrófono y decírmelo. ¿Qué ven? ¿Alguien se anima a decirlo? Es todo exagerado, puede ser. Como que tiene mucha ornamentación todo o sea, los diferentes ambientes. ¿Pero no ves algo particular acá? ¿Una mujer sentada? Es todo enorme. Ah, ¿vieron? Pero recién lo reconocen cuando aparece la mujer, ¿no? Esa manipulación que hace Orson Welles con el espacio, ¿no? Es muy interesante. Esa es la mujer de Kane, la esposa de Kane. Esta es la sala de estar. Fíjense que la mesa ratona es gigante. Los candelabros son gigantes. La boca de la chimenea es gigante. O sea, hay una manipulación de la escenografía para transmitir, para comunicar al espectador que Kane es mucho más grande que todos los demás. Y es inmenso, es gigante, ¿no? Y otra cosa con lo cual juega mucho el cine muchas veces es con el recorrido. Por eso yo ahí puse dos videos interesantes de música, de dos bandas que a mí me gustan mucho. Una es New Order, que son bandas viejas, ustedes seguramente ni las conocen. Una es New Order, donde hay un video en la costa francesa, en Cannes, donde una persona se levanta desde una mesa en la playa y hace un recorrido y llega hasta el interior de un hotel. Y llega hasta propiamente la cama de una habitación del hotel. Pero ese plano secuencia, como se llama en el cine, ese recorrido, nos muestra esto de lo que tenemos que hablar, que es el recorrido dentro de la arquitectura también, ¿no? Esta es El nombre de la rosa, el libro de Humberto Eco, esta película, donde
el espacio de la biblioteca y del monasterio es un gran recorrido a lo Escher de escaleras y puentes, ¿no? Y fíjense que a lo largo del cine, esto es Stanley Kubrick, es 2001 Odisea del Espacio, en el espacio del año 68, siempre la relación del espacio y del hombre, y la mujer, para ser hoy inclusivos en esto, es clave, ¿no? En este caso una mujer. La relación independientemente del lugar donde sea. Y fíjense cómo cambia el espacio cuando uno le quita una de las variables, ¿no? Que es la gravedad. Este espacio que propone Stanley Kubrick es un espacio sin gravedad. Entonces, no tiene sentido piso, ni techo, ni laterales. Es todo lo mismo, porque todo se pisa, todo se camina, todo es techo y todo es piso a la vez. Se comunica esa sensación, ¿no? Ni hablar de Blade Runner de Ridley Scott, que nos muestra ya un espacio urbano en estas características. Y yo traigo a colación esto, que es muy antiguo y es más casi ni siquiera casi, yo lo viví de coletazo, como últimos, como últimos admiradores de estas atracciones, que eran los trenes fantasmas, ¿no? El tren fantasma jugaba con esta manipulación del espacio, de la oscuridad, la luz y la sorpresa, ¿no? Todos nos hemos asustado, yo sobre todo, cuando íbamos al tren fantasma y de pronto no sabíamos qué nos esperaba. Y respirábamos felices cuando el tren pasaba por ese balcón de arriba. Ese balcón de arriba, todos los trenes fantasmas, era una pavada, era un recorrido anular, pero en un momento nos sacaban afuera y la gente que estaba afuera veía cómo gritaban todos los que estaban adentro y los asustaban más a los que estaban afuera, ¿no? De lo que les esperaba. Esta estrategia de manipulación del recorrido y de la sorpresa es una estrategia antiquísima. Esto es un plano de la ciudad de Pamplona, una ciudad española, que está situada en Navarra y que ahí ven las murallas de una ciudad medieval, una de las ciudades que mejor preserva sus murallas en Europa. Y una estrategia de defensa de la ciudad medieval era esto, era tratar de, ¿qué hacer? A ver, lo que pasa en el tren fantasma. El que trabaja en el tren fantasma no se asusta en el tren fantasma porque sabe todo, lo conoce el tras bambalinas, ¿no? Es como el teatro. Ahora, el que entra al tren fantasma se asusta. Y acá pasa lo mismo en la ciudad medieval. El que vive en la ciudad, vivía dentro de las murallas, no se asustaba, no tenía miedo porque conocía todos los recovecos de ese recorrido. Sin embargo, el invasor, una vez que pasaba la muralla, estaba a merced de un laberinto y de los ataques de los defensores. Si miramos, estas son fotos más actuales de una ciudad medieval, ¿no? De estas ciudades abigarradas, donde ya la muralla no está porque no es necesaria, pero fíjense esta estructura que el objetivo que tiene es eso, es romper y generar en esto, digamos, este espacio inespecífico, como es la calle en la ciudad. El espacio específico es todo lo que está del otro lado de las paredes, ¿no? Las viviendas, la panadería, los talleres, todo. Pero el espacio inespecífico es la calle en la ciudad. Entonces, esos espacios donde hoy turísticamente nos agradan tanto, pero en aquel momento el objetivo era de defensa. Ahora, en un momento cuando ya la defensa no fue necesaria, ya por el final de la Edad Media, las murallas se empiezan a desaparecer, se empiezan a abrir, empieza una etapa de pacificación del territorio, y aparecen estos planes urbanos que eran romper con esa lógica para aplicar otra lógica. Entonces, la ciudad empieza a hacer una superposición de lógicas de percepción del espacio, ¿no? Una que era abigarrada y trabada, con otra que busca unir puntos significativos para generar tensiones. Esto es el plan de Haussmann para París, que París era también una ciudad abigarrada como las que le mostraba, pero de pronto alguien dijo, ahora no tiene sentido esto, tenemos que hacer que esto sea más efectivo y que el Estado
este Estado, nuevo Estado, tenga presencia y se vea, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la Ópera de París al fondo, hay que empezar a abrir estos grandes bulevares, como pasa en Bahía, que ustedes tienen a Lem que remata en el teatro, en la Ópera de París. Y esto ya no genera sorpresa, pero genera otra sensación de percepción del espacio. Genera seguridad. Hay muchas cosas que transmite el nuevo Estado, ¿no? Este Estado francés, este Estado del imperio napoleónico, digamos, ¿no? O esto ya es de la República Francesa. Este estado de previsibilidad, de seguridad, cosas que antes no pasaban, ¿no? Y fíjense que para hacer eso se tuvo que destrozar la ciudad existente, ¿no? Aunque prácticamente parece que hubiera habido una guerra, esto fue una demolición para poder abrir esas diagonales y esos recorridos. Y si nos vamos a la arquitectura, no a la ciudad, a la arquitectura clásica, podemos ver, esto es Bernini, en San Pedro, ahí ven la columnata abajo a la derecha, y esta pieza arquitectónica, a mí siempre me gusta mucho mostrar, era una pieza que el único objetivo era para que el Papa hiciera un recorrido, y es una escalera que se llama Scala Regia. Y esa escalera, digamos, que parece bastante simple, una escalera, está operada, tiene alguna operación espacial para generar algunas situaciones particulares, así como Kane lo hacía en la escenografía acá también, ¿no? Fíjense que estos dos planos que vean acá, ¿no? Tienen como una pequeña inclinación y se van cerrando para acentuar la perspectiva. La aparición de la perspectiva en la percepción del espacio es muy importante en esta etapa de la arquitectura. Entonces, y aparece un ritmo de columnas que cambia cuando se acerca a este punto de descanso, ¿no? Que fíjense que acá hay un cierto ritmo de columnas y de pronto cuando yo me acerco al descanso o al punto plano, se duplica el ritmo, ¿no? Y aparece en un punto donde yo quiero atraer la mirada del observador, aparece esta estatua ecuestre de Marco Aurelio, llamando la atención del observador, digamos. Hay toda una manipulación de quien recorre este espacio para poder producir ciertas sensaciones. Y esta estatua no está puesta en cualquier lado. Fíjense que está puesta en el punto donde, esto es un dibujo de proyecto, esta es la realidad, fíjense que también hay una cierta manipulación de la representación a los ciudadanos Kane, para engañar un poco al cliente, ¿no? En este caso al Papa, ¿no? Para mostrarle que el espacio va a ser mucho más grande de lo que realmente es. Después después cobrarle los honorarios, el Papa estaría medio triste porque no era lo mismo. Fíjense que hay una diferencia abismal entre la escala del dibujo a la escala de la realidad. Pero a lo que voy con esto es que cuando yo entro de costado por este espacio, lo que veo al fondo es la estatua de Marco Aurelio, ahí se ve a la derecha de la foto. Y eso me llama la atención, ¿para qué? Para que yo no vaya viendo la escalera en mi lateral, sino que esté fijando la mirada en la estatua. Y recién cuando estoy en el medio del espacio giro la cabeza y puedo ver la escalera, y esa escalera realmente me impacta. Esas manipulaciones que son tan fantásticas fueron muy utilizadas en los espacios religiosos por todo lo simbólico que tiene esto, ¿no? Esto es San Pietro, la Basílica de San Pedro, que ustedes la conocen mucho por el Papa y todas estas cuestiones, pero la escala realmente que maneja este espacio y la secuencia espacial, este recorrido que en el cine llamamos plano secuencia, que se puede ver en el video de New Order, que les mostraba al principio, es interesante ver cómo es utilizada por la arquitectura para poder manipular esas sensaciones, ¿no? Un primer paso que es el ensanche de este espacio, no solamente para contener a los fieles, sino también para dar una dimensión más ancha que larga, para después pasar a un segundo espacio que me va preparando y me va conteniendo para recién entrar a la iglesia y encontrarme con esos espacios que veíamos antes.
Y un poco lo mismo pasa con la escala en Santa Sofía de Constantinopla. Hoy es una mezquita, pero que originalmente era la catedral del Imperio Romano de Oriente, que era cristiano en aquel momento. No la capital era Ravenna, creo, si mal no recuerdo. Pero Constantinopla era la puerta de Oriente, la iglesia era realmente muy significativa, y fíjense el tamaño que tiene esto, que cuando ustedes lo ven en la realidad, fíjense los candelabros, ¿dónde están, no? Fíjense la gente, parece la escena de Ciudadano Kane, ¿no? Tiene un tamaño y una escala realmente que hace entender el significado y el poderío de la fe, ¿no? Y en este caso de la institución de la iglesia. Y en un espacio mucho más chico, Miguel Ángel, que era brillante para esto, realmente en todo sentido, pero en esto en particular, hace una cosa muy interesante en la Biblioteca Laurenciana, que está en Florencia, que fíjense que la relación de espacio específico e inespecífico, esta es la sala de lectura de la biblioteca. No tengo una planta de toda la biblioteca para mostrársela, pero fíjense que es un espacio rectangular, con una entrada organizada de manera axial, ahora lo van a ver en una foto, con todos los lugares para poder leer al lado de las ventanas, muy ordenado, muy previsible. Sin embargo, este espacio que ustedes ven acá, que ustedes ven en el corte acá, es el espacio que preludia el ingreso a ese lugar, ¿no? Y ese espacio es todo lo contrario, es un espacio agobiante, que está invadido por una gran escalera, y que realmente se le entra de costado, no se le entra por el eje, se le entra por una puerta pequeña, y las cosas no están dispuestas como deberían estar, ¿no? Este es el espacio ese, donde naturalmente uno no puede quedarse en este espacio, que no tiene ninguna función, es totalmente inespecífico, y la única función que tiene es circular. Y lo que me dan ganas es de salir de este espacio y naturalmente entrar a este otro espacio. Hay como una manipulación muy clara, muy manifiesta del objetivo. Y el otro espacio que se contrapone, que es la sala de lectura, es este que les decía. Fíjense la contraposición, la hizo el mismo arquitecto, es la misma obra arquitectónica, pero hay una contraposición total. Y esto tiene que ver con que el objetivo es manipular el espacio por sobre todas las cosas. Bueno, ya pasando 500 años, ¿no? 450 años, nos venimos al siglo XX. Este es el Carpenter, el Centro Carpenter de Arte Visuales de Le Corbusier en Cambridge, en la Universidad de Harvard. Y Le Corbusier, como ustedes saben, el recorrido, este concepto de la promenade es central en la obra, pero no es por un capricho de Le Corbusier, es porque Le Corbusier entendía perfectamente el rol del espacio inespecífico en la arquitectura y el rol del recorrido y de la percepción del espacio en el observador. Muy influenciado por otras áreas de las artes y estoy seguro que también por el cine, ¿no? Pero fíjense que este recorrido no solamente lo hace arquitectónico, sino que también lo hace urbano, ¿no? Excede al edificio y permite que alguien que viene caminando por la ciudad pueda entrar al edificio, pueda pasar por el edificio y pueda salir y volver a la ciudad, ¿no? Esto hace que el edificio empiece a tener un diálogo y una relación muy particular con la ciudad. Y además hace que también el observador, el que pasa por este recorrido, pueda entrar al edificio, pero si no quiere entrar, pueda mirar al edificio. Y esto abre una nueva ventana, que es esta visión voyerística de algunos filósofos del que mira, ¿no? Del que observa sin participar, ¿no? Del voyeur, esto de pasar y ver qué están haciendo dentro del edificio y no comprometerme con entrar al edificio. Estos son los espacios específicos para producir arte y para aprender pintura o dibujo, lo que sea, y lo anterior es el espacio inespecífico. Y OMA, liderado por Koolhaas, no hace muchos años, plantea este edificio, que es una sala de la Casa de la Música en Oporto, en Portugal,
y reconoce claramente esta dicotomía o esta división muy fuerte entre estos dos mundos, lo específico y lo inespecífico. Lo específico, que tiene reglas muy claras, como es una sala de música donde uno no puede, es un instrumento, uno no puede hacer lo que quiere, uno puede hacer lo que debe hacer, que es esta sala que ustedes ven ahí, muy ordenada, muy clara, un rectángulo, como se le llama en inglés una shoebox, una caja de zapatos, ¿no? Se la llama así porque tiene las proporciones, 1:3 prácticamente una caja de zapatos, y son excelentes para la música no amplificada. Y sin embargo, todo el espacio que no es eso, o sea, todo el recorrido para llegar a las diferentes plateas y para otras salas menores y para el acceso y para la memorabilia, para la cafetería, es una experiencia espacial única, es un recorrido único, ¿no? Que es todo este recorrido. Yo tuve la suerte de visitarla en el 2016 y realmente quedé maravillado con esta idea, ¿no? Porque uno podría entender que este edificio, si uno fuera un arquitecto común y corriente, diría, acá lo importante es la sala. Y claro que es importante porque tiene que funcionar bien una sala de música, pero realmente le da realza tanto el espacio inespecífico que realmente es increíble, uno no puede parar de mirar y de sacar fotos y de deslumbrarse con todo lo que no es la sala. Yo en ese recorrido saqué cientos de fotos a todo lo que no es la sala y debo haberle sacado 2 fotos a la sala, ¿no? Fíjense lo que es el ingreso, donde se juega también con la manipulación, casi cinematográficamente, de ese espacio, de las escalas, ¿no? Y uno va subiendo esta escalera muy particular, donde se van abriendo, como hacía Miguel Ángel, como hacía Bernini en la Scala Regia, poner ese estatua ecuestre. Acá Koolhaas pone una ventana que mira a la ciudad, ¿no? Como para llamar la atención. Y si yo me doy vuelta y miro para abajo, puedo ver por dónde entré, en este gran espacio que tiene no sé cuántos metros de altura. Sigo caminando, veo la ciudad y puedo ir caminando, y puedo ir subiendo, y puedo ir entrando a diferentes lugares de esta sala, que es una sala común y corriente, pero fíjense que aparecen ciertas ventanas por ahí donde yo voy caminando y puedo ver o intuir lo que pasa adentro. Y esta misma estrategia de recorrido también se puede reconocer en otras obras de OMA, ¿no? Como es la biblioteca de Seattle, donde hay espacios específicos muy claros, como son el depósito de libros, donde hay un auditorio, pero después hay todo un espacio de recorrido. Fíjense estas cajas que están conectadas por conectores que le permiten a Koolhaas poder aprovechar ese espacio inespecífico para producir todo lo que no te permite un depósito de libros, ¿no? Esta es la gran plaza de acceso, donde yo después subo a las escaleras, bajo al auditorio, subo al depósito de libros. Y otra obra que a mí me gusta mucho mostrar es este aparente edificio intrascendente, que es un aulario, esto que tienen ustedes en Paligüe, un grupo de aulas inespecíficas, aulas al fin, pero para diversas clases de X materia. No es un aula con alguna característica particular. Son todas más o menos iguales, hay diferentes, fíjense que hay 2 o 3 tipologías de aulas, pero acá lo importante, volvemos a decir lo mismo, no es el aula, sino que es todo el espacio que une el aula. Esta obra es en Vigo, en Galicia. Galicia es una región española con un muy mal clima, un clima muy duro, muy húmedo, muy lluvioso, con lo cual estos espacios para los estudiantes son realmente los espacios de encuentro, ¿no? De encuentro, de intercambio, donde uno se pone de novio, donde uno conoce un amigo, donde uno intercambia apuntes, donde uno espera una clase. Y esto no puede ser un pasillo, esto tiene que ser un espacio en sí mismo, y por eso
Enrique Miralles y Benedetta Tagliabue proponen este espacio con una pequeña tribuna, con algunos asientos, con unas excelentes vistas al campus, con un ancho que excede lo necesario, pero que casi como en una, recreando, vuelvo para atrás, recreando la situación de una ciudad, de estas ciudades medievales, aparecen cosas giradas que me impiden ver, que me estrangulan un poco el espacio, pero de pronto abren algo y generan una especie de plaza o lugar de encuentro, donde puedo entrar de costado, pero puedo entrar también lateralmente. Bueno, y esta elevación tiene que ver con cuestiones de otra índole, que no vienen al caso, pero fíjense que ustedes tienen que subir esta escalera para llegar a este lugar. Y en este corte me quiero detener porque es muy interesante cómo esta pared que separa lo específico y lo inespecífico es clave en la comprensión de que este espacio debe ser manipulado a lo largo de todo el recorrido, inclusive con lucarnas superiores que permiten tamizar la luz, para generar una escala particular donde está la gente sentada, y generar una escala diferente donde entra la luz cenitalmente, ¿no? Y después ya el aula, que tiene una escala más uniforme, o una un espacio más uniforme y previsible. Esto es muy usado y hay una interrelación muy fuerte con el arte, ¿no? Esto es el Cristo, era un artista que hacía land art sobre todo. Esto se llama los paraguas de Cristo. Bueno, Cristo y Jean-Claude era su compañera y con quien hacía estas intervenciones. Y fíjense cómo a través de esta pequeña intervención de repetir un elemento casi hasta el horizonte, nos permite tomar realmente la dimensión y la escala del espacio, del territorio, ¿no? En este caso del territorio. Y siempre traigo a colación esta obra de Nicolás Campodónico, que es súper conocida, la han visto por internet muchas veces, pero a mí me gusta también que la vean desde un punto de vista diferente, no desde qué lindo el ladrillo, qué bueno lo que hizo, sino esta cosa casi subjetiva y muy difícil de calificar, para mirarla y analizarla desde otro punto de vista, que tiene que ver con todo lo que rodea esta obra. Esta es una capilla que hizo Nicolás Campodónico en el campo de su familia, de sus padres, en el límite entre Córdoba y Santa Fe, en un lugar muy duro de campo, donde el campo es fuerte, donde no hay accidentes topográficos significativos, pero donde juega con esto, donde se rompe esa línea entre lo específico y lo inespecífico en la arquitectura, que son en estos espacios como veíamos en San Pedro, ¿no? Que son estos espacios para la fe y para el encuentro con tu propia espiritualidad. Es muy difícil. Uno dice, ¿qué necesita una capilla? Y una capilla podría no necesitar nada. Necesita un espacio de protección y de introspección para poder encontrarnos con nuestra propia fe, para los que la tienen, ¿no? Y además, con la complicación, en el caso de Nicolás Campodónico, que también es un lugar para el descanso final de sus padres. Todavía por suerte están vivos, pero ellos quieren terminar, luego de morir, quieren estar ahí. Imagínense que para un hijo no es fácil pensar este espacio. Yo quiero poner todos estos condimentos porque él no la cuenta, yo lo conozco, pero somos en una relación, no somos amigos, pero somos una relación bastante buena. Pero sé que eso no lo cuenta, pero sé que eso afecta notablemente a cualquier persona para poder producir un espacio, ¿no? Y el espacio está asignado no por sí por el recorrido, pero sí sobre todo por el recorrido de la luz, no de la persona, sino de la luz y del sol, ¿no? Este es el ingreso, ¿no? Donde uno se juega con esto casi del tren fantasma, ¿no? De la sorpresa.
Pero una vez que yo paso ese espacio, la capilla es un solo espacio, no tiene más sorpresas que esto. Y hay varias cuestiones para analizar de este espacio. Primero es la ausencia de aristas, ¿no? La ausencia de ángulos. Y esto tiene que ver con esta interpretación que uno puede hacer de que el espacio metafísico o de encuentro consigo mismo no tiene jerarquías. Cuando uno arma un espacio que tiene planos y que tiene aristas, sin duda hay jerarquías, hay una cara más importante que la otra, bueno, depende de donde uno entre. Y a esto quiero referirme con el ejercicio que van a hacer ahora, ¿no? Que tienen que muchas de estas reglas. Vamos a jugar con planos, no vamos a jugar con curvas, pero tiene que ver con esto, ¿no? Otra característica es elegir un monomaterial, ¿no? Un solo material para también irnos a la mayor abstracción posible, que es un objetivo fundamental en esta obra. La abstracción es fundamental para poder concentrarnos en lo que realmente importa, que es la calidad del vacío que estamos produciendo. Y un poco de esto tiene que ver la producción de este espacio, de esta exploración espacial que vamos a hacer. Por eso vamos a tratar de alejarnos de todo eso que sea, como les decía yo recién a los docentes, de agarrar la manga de crema, como en una torta, ¿no? Decorarlo. La torta no va a salir más rica por la crema que le pongamos y el dibujo que le hagamos. La torta es buena realmente por la sustancia, y el espacio, con el espacio pasa lo mismo, ¿no? Fíjense que acá la luz va tiñendo, va pegando de diferentes maneras y va tiñendo el espacio de diferentes maneras. Y otro arquitecto que hace lo mismo, salvando las distancias, es Peter Zumthor, un arquitecto suizo, ganador del premio Pritzker, que hace esta capilla para una congregación alemana de monjes, que es un recorrido, ¿no? Es un recorrido y donde la luz entra cenitalmente y donde el objetivo no es la pieza. Fíjense que la pieza exterior es muy abstracta y no tiene ornamentos, no tiene nada, pero el espacio interior es lo que realmente baña, o sea, la luz cenital baña el espacio y hace que uno pueda, digamos, sin duda uno pueda tener una relación muy fuerte con la propia espiritualidad a partir del espacio que lo cobija, ¿no? Sin duda. Quizás ya acercándonos más a edificios más comunes y corrientes, pero a mí me interesa mucho detenerme en estos dos arquitectos que vamos a ver ahora, que uno es Álvaro, en este caso son los hermanos Aires Mateus, Manuel y Gonzalo Aires Mateus, que es una arquitectura casualmente portuguesa, y no es casual su origen y su lugar de formación y con quienes se formaron. Aires Mateus fueron alumnos de Álvaro Siza y trabajaron con Álvaro Siza, con lo cual hay mucho de Álvaro Siza en su obra. Pero fíjense que sus maquetas tienen que ver más con la manipulación del espacio que con la exploración funcional de los espacios. Estas son algunas representaciones de modelos, de maquetas de proyectos de ellos. Este es un centro de arte contemporáneo y como tal tiene lugares específicos, un auditorio, salas de exposiciones, pero básicamente fíjense que a través de la representación de los planos, ¿no? Y del blanco sobre negro, se resaltan los diferentes tipos de espacios. En este caso, espacios de recorrido contra los espacios de uso de uso específico del museo, que no dejan de ser de recorrido, ¿no? Esta misma planta representada de diferentes maneras tratan de comunicar las diferentes categorías espaciales, ¿no? En planta y en corte. Esos espacios que en planta figuraban de una manera, en corte tienen otras escalas y otras características, ¿no?
Pero cuando vamos a ver los espacios específicamente producidos, son espacios donde se intenta permanentemente buscar la mayor síntesis posible para concentrarnos específicamente en la fenomenología del espacio. Este es un espacio para recorrer, uno viene de allá abajo, sube este plano inclinado para recorrer y para volver, es una especie de rampa, pero que es un espacio en sí mismo y que además tiene la luz que se baña con cierto ritmo de manera cenital. Uno no puede pasar inadvertido por este espacio. Es casi un espacio de recorrido, pero además, para unir dos niveles, pero además es un espacio en sí mismo de regocijo espacial, ¿no? Después están las salas, estas salas de exposición, que tienen otra escala, tienen una escala más humana para que uno se sienta cómodo mirando alguna obra de una escala pequeña, ¿no? Y en otro edificio, ya de Sisa, que es la Fundación Serralves en Lisboa, fíjense qué interesante cómo Sisa manipula las diferentes situaciones espaciales. Vamos a hacer un pequeño recorrido que yo pude hacer en aquel año 2016. Esta es la entrada, pero no es la entrada, es la entrada a un patio donde hay un semicubierto, donde hay sombras. Oporto es un lugar de un sol, Portugal, de un sol muy fuerte y muy invasivo. Entonces, este espacio un poco nos protege de ese sol muy fuerte. Allá al fondo se ve a Nico sacando una foto, pero se ve la entrada al edificio. Y cuando nosotros entramos, este es el hall propiamente del edificio, donde yo puedo ver los 2 o 3 niveles que tiene la fundación, pero donde yo tengo una percepción de lo que está pasando acá adentro, de algo de lo que está pasando acá adentro, y es un espacio que no tiene relación con el exterior más que por aquella puerta que vimos, pero sí tiene una luz tamizada desde el cielo, ¿no? Que baña todo de la misma manera. Y cuando ya pasamos a las salas de exposición, fíjense que este es un espacio muy ordenado, muy previsible, muy tradicional en algún sentido frente al espacio lateral que voy recorriendo, donde me voy a encontrar allá al fondo con otra situación espacial. Y en ese recorrido de pronto me encuentro con esto, donde yo veo el hall donde estuve recién, pero veo también un vacío con una gran escalera, ¿no? Puedo verlo desde ese lugar que estoy recorriendo, con lo cual en mi cabeza empiezo a construir un poco todo este recorrido, todo este laberinto al cual me está llevando Álvaro Sisa. Y de pronto llego a esta sala, donde con un plano inclinado entro un poquito más arriba, y la salida de esta sala está en aquella diagonal, digamos. Sé que tengo que ir a aquel lugar, pero llego a este lugar, tengo que recorrer todo el espacio para irme por aquel lugar. Cuando me acerco, perdón, creo que es de aquel lugar, sí. Me acerco a este lugar, hay una contraposición entre esta abra oscura, ¿no? Y en sombra, con esta ventana iluminada, hay como un juego de contrapuntos, ¿no? Y hasta con el cielo raso, y dónde toca el cielo raso, y la luz cenital que viene por el cielo raso. Es casi una composición muy equilibrada, a pesar de su aparente desequilibrio, para llegar a este lugar, que es un lugar de exposiciones, pero oscuro, ¿no? Y en este lugar, que vengo de aquel lugar amplio, y llego a este lugar muy apretado y casi incómodo, veo que por el extremo tengo un lugar donde se baña, sale luz, ¿no? Y quiero ir a buscarlo naturalmente. Entiendo que ahí tengo que ir. Y cuando llego a ese lugar, miro para atrás y está el lugar oscuro, pero miro para adelante y bajo, y veo esa gran ventana y ese jardín con ese ciprés, ¿no? Lo cual me invita a recorrer y a caminar y a bajar. Y cuando llego a ese lugar tengo esto, ¿no? Tengo otra sala muy tranquila, muy ordenada, con jardines, ¿no? Con luz. Vuelvo a respirar, vuelvo a estar tranquilo. Y estos juegos de interposición y de juxtaposición de espacios, ¿no? Donde un espacio uno no sabe dónde empieza uno y dónde termina otro. Poco me importa, y vuelvo al hall de ingreso,
a donde había entrado, ¿no? Donde pronto entré por allá y hasta juego con la estática, ¿no? Esto que debería tener una columna no la tiene, pero cuelga de acá arriba y hace que yo me sienta como que todo está casi que se cae, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando de distintas situaciones, una escalera que baja con mucha presencia en un espacio muy reducido y muy apretado, ¿no? Y si lo vemos de afuera, y casi el edificio es muy difícil de decir subjetivamente qué lindo edificio. Es un edificio que es el resultado de una exploración espacial interior, básicamente, ¿no? Y que las ventanas están donde lo necesitan el interior, no donde lo necesita la fachada exterior. Y un poco con esta premisa y con este recorrido por ciertas arquitecturas vamos a adentrarnos en este ejercicio, donde nosotros ya deben haber leído la ficha, pero donde nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es jugar con esto, ¿no? Con un lugar con este campo de trabajo, y en esto tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que saber que no nos podemos ir de las reglas del juego. Yo le decía recién a los docentes que esto es como jugar a cualquier juego de mesa. Yo no me puedo ir por otra, no puedo hacer trampa porque si no, no tiene gracia. Y si no, no porque no tenga gracia, sino porque es muy difícil comparar y aprender de mis compañeros. Entonces, vamos a trabajar en este campo hipotético, como ven ahí, que tiene una cierta cantidad, 6 por 4, creo, si mal no recuerdo, módulos, que estos módulos van a ser más o menos de 3 metros por 3 metros por 3 metros, son cubos como espacialmente de 3 metros de altura, pero de 3 metros de lado. Y vamos a tratar de jugar con ciertas reglas, que el volumen tenga que tener el 50% de lleno y 50% de vacío. O sea, si yo tuviera estos 36, estos 72 módulos, debería dejar 36 llenos y 36 vacíos. Y a partir de eso, tendría que empezar a operar. Buscando ciertas cuestiones. El recorrido interior y el recorrido exterior, los espacios dinámicos y estancos, superpuestos con el interior y el exterior, la delimitación de lo abierto y de lo cerrado, el lleno y el vacío, y por último, y más adelante y más en el final del recorrido, hablar de lo opaco, lo transparente, lo que se sostiene y lo que no se sostiene. Básicamente vamos a trabajar con la luz en el espacio. Acá se plantea trabajarlo en maqueta de cartón, pero como la virtualidad nos obliga, podemos trabajar con el SketchUp, que es una muy buena herramienta para operar sobre estas cuestiones, para poder trabajar en grupo y poder interactuar con nuestros compañeros. Así que yo los invito a adentrarse en este ejercicio de una manera muy experimental, sin especulación. Una cosa que siempre digo, les digo a todos, este ejercicio está aprobado, todos lo tienen aprobado. La única manera de desaprobar este ejercicio es no transitándolo. ¿Se entiende? Después podrán tener un nivel más, un nivel o un nivel menos, porque fue menos atractivo, menos interesante la exploración que hicieron. Pero lo que nos importa es el camino, no el final. Entonces, en ese sentido, estén seguros que si hacen el ejercicio, si lo recorren, lo hacen conscientemente, están aprobados. La única manera de desaprobar este trabajo es no haciéndolo. ¿Está claro? Bueno, los dejo